Bien. Buenas noches. Buenas noches. Bien. Ese es un saludo de semifinalistas. ¿Amén o no? Ahora se hacen todos los espirituales, pero ayer estaban ahí queriendo patear todo. Bien, qué bueno volver a vernos, qué bueno volver a encontrarnos. Gracias a todo el equipo de alabanza que nos ha servido, que ha servido a la iglesia. Hoy me ha tocado venir un poquito antes, a las 5:30 de la tarde, y desde ahí ya los chicos están trabajando y ensayando, coordinando, practicando para que nosotros podamos cantarle a nuestro Dios. Así que gracias también a ellos por su servicio. La reflexión de esta noche, o el mensaje de esta noche, lleva por nombre la gran construcción de Dios. Y cuando nosotros llegamos al libro de Nehemías, encontramos a una Jerusalén destruida, ¿no? Una Jerusalén la cual sus muros estaban derribados, sus puertas o sus entradas estaban incendiadas, prendidas fuego. Y el pueblo de Jerusalén vivía en el oprobio, vivía en la vergüenza, vivía de esta forma humillado ante las demás naciones. Y esta tragedia que estaba viviendo Jerusalén era algo mucho más profundo que solamente algo civil o arquitectónico, ¿no? Era el reflejo visible quizás de un pueblo que se había apartado de Dios, de un pueblo que estaba quebrantado, que estaba destruido por el pecado y las consecuencias de ese pecado, ¿no? Entonces Dios en este contexto levanta a Nehemías, este gran hombre de Dios, ¿no? Y hay un detalle importante que llama mi atención. Dios podría haber elegido múltiples formas de reconstruir los muros de Jerusalén. Podría haberlo hecho de formas milagrosas, de formas espectaculares, de formas que quizás ni siquiera imaginamos. Podría haber usado a Nehemías de una forma muy particular, levantándolo como un héroe de la historia y demás, pero Dios no hizo nada de eso. Es más, cuando nos vamos a Nehemías capítulo 3, capítulo 4, no vamos a leer hoy, pero quizás si lo quieren leer en sus casas, van a encontrar o vamos a encontrar nosotros un listado de nombres extremadamente raros, ¿sí? Que no sé si alguien elegiría hoy en la actualidad un nombre de esos, pero hay un listado de un montón de nombres que han formado parte, sacerdotes, orfebres, familias, etcétera, que han formado parte, cada uno de ellos, en la reconstrucción de esta Jerusalén que estaba destrozada. Algunos trabajaban frente a su casa, otros reparaban alguna puerta, alguna entrada, otros levantaban algunas torres. Ninguno hizo toda la obra, no es que Nehemías fue y comenzó solo y terminó solo. Todos fueron indispensables para que esa obra de reconstrucción estuviera completa o pudiera completarse, ¿no? Y mientras nosotros leemos este relato, estos capítulos, podemos entender que Dios no solamente estaba reconstruyendo un muro físico de una ciudad, sino que estaba reconstruyendo un pueblo, una nación, ¿sí? Esas piedras que volvían a unirse porque el pueblo otra vez se había unido para trabajar en pos de un solo propósito, el propósito de Dios para la reconstrucción de Jerusalén. Pero esta historia que vemos ahí en Nehemías capítulo 3, capítulo 4 en adelante, no es el destino final, sino que como ocurre en todo el Antiguo Testamento, ¿sí? Es una sombra, apuntaba a algo
más, a una realidad, podríamos decir, mucho mayor. Porque siglos después, muchos años después, Dios comenzó otra gran construcción y no era la de los muros de Jerusalén. No era un muro de piedra, no era un templo físico, no era una ciudad terrenal, sino que Cristo comenzó a edificar un pueblo, ¿no? Y esa es la gran construcción de Dios. Esa obra sigue, continúa hasta el día de hoy. Cada vez que un pecador es salvado, Cristo coloca una piedra más en ese gran edificio. Cada vez que su iglesia ama, sirve, enseña, anima, exhorta, persevera, el Señor sigue edificando su casa, sigue edificando su edificio. Por eso Pablo, escribiendo a los Efesios, como lo leía Iván al comienzo, toma precisamente este lenguaje de una construcción, ¿sí? Para que nosotros podamos entender, para poder describir lo que Dios está haciendo en este tiempo, no lo que Dios hizo en el pasado o comenzó a hacerlo y lo dejó en pausa, sino lo que Dios está haciendo hoy, precisamente hoy, en medio de nosotros. Y Pablo va a decir, va creciendo, es una obra en progreso. Cristo sigue edificando su iglesia, y si Cristo está edificando su iglesia, si Cristo está ocupado en esta tarea, nosotros podríamos hacernos una pregunta: ¿qué lugar ocupa esa obra de Cristo en nuestra propia vida? Así que, como bien leíamos hoy al comienzo, Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22, Pablo va a decir lo siguiente: así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando el templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Tremenda realidad espiritual que nos involucra a todos nosotros, a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros está incluido, es parte de esto que Pablo escribe a la iglesia de Éfeso. Este texto nos muestra que la iglesia local, la iglesia Elim, si queremos ponerle algún nombre, no es un lugar al cual asistimos, hermanos, sino que es la obra que Cristo está edificando y el medio que Dios ha establecido para formar su pueblo. Y esto es importante, quizás lo repetimos a menudo y quizás somos reiterativos en esto, pero a menudo caemos en el error de pensar en la iglesia como un lugar o como un conjunto de actividades. Pero entender a la iglesia de esta forma, como la obra continua y permanente de Cristo, nos debe movilizar, nos debe mover, nos debe llevar a ver y a tratar y a involucrarnos y a comprometernos con la obra de Cristo, que es su iglesia, de una forma distinta. Entonces, este texto que leímos en Efesios capítulo 2 responde al menos a 3 preguntas que podríamos hacerle al texto. Y esas son las 3 preguntas que van a guiar la reflexión o el mensaje de esta noche. La primera pregunta es: ¿sobre qué está siendo edificada la iglesia? ¿Sobre qué está siendo edificada la iglesia? Y en primer lugar, quiero decirles o quiero compartir con ustedes que la iglesia tiene un fundamento inamovible, que es Cristo. Por eso Pablo va a decir: juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Toda construcción comienza de la misma manera. Antes de levantar las paredes, antes de hacer el techo, antes de hacer
cualquier otra cosa, antes de colocar las aberturas, hay una pregunta que debemos responder: ¿sobre qué vamos a edificar? ¿O cómo van a ser las bases? ¿Cuál va a ser el fundamento? ¿Sobre qué cosa va a descansar todo lo que después vamos a ver o queremos alcanzar? Porque lo cierto es que el tamaño de lo que vayamos a construir importa, la belleza, la fachada, el color, las texturas que podamos utilizar en nuestra construcción importa, pero si hay un error en el fundamento o en la base, de poco va a servir todo lo demás. Tarde o temprano, todo eso que hemos construido, por más bello visiblemente o visualmente que sea, se va a derrumbar. Y Pablo usa esta imagen para hablar de la iglesia. Y es interesante porque antes de que él hable del crecimiento, de cómo crece la iglesia o de cuál es el propósito de la iglesia, él hace esta aclaración y comienza hablando de su fundamento, del fundamento de la iglesia. Hermanos, la fortaleza de una iglesia nunca depende, en primer lugar, de la calidad de sus programas, de la calidad de su ministerio de alabanza, de la calidad de sus predicadores, de sus pastores, de sus líderes de grupos pequeños, del tamaño de la congregación, de la cantidad de recursos económicos que pueda llegar a tener una congregación. La fortaleza de una iglesia no pasa por nada de eso. ¿Puede ser útil todas estas cosas? Sí lo puede ser, pero nada de eso sostiene la iglesia. Nada de eso sostiene la iglesia, porque la iglesia solamente puede permanecer firme porque descansa sobre un fundamento que Dios mismo colocó. Y ese fundamento, Pablo lo describe en dos expresiones, podríamos decir, en estos versículos. Y la primera expresión que él va a usar es el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y si nosotros vemos rápidamente o leemos rápidamente este texto, podríamos llegar a la conclusión de que Pablo está diciendo que los apóstoles son el fundamento de la iglesia. Es más, algunos aún lo creen, pero eso es completamente contradictorio al resto del Nuevo Testamento. Los apóstoles nunca fueron el fundamento por quienes ellos eran, sino por el mensaje que tenían o el mensaje que Dios mismo les ha confiado a cada uno de ellos en la obra de Dios. Ellos fueron esos testigos autorizados por un Cristo resucitado. Por eso, Hechos capítulo 1, versículo 21 y 22, las Escrituras dicen que estaban los apóstoles ahí reunidos y dicen: entonces ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo mientras viajábamos con el Señor Jesús. Desde el día en que Juan lo bautizó hasta el día que fue tomado entre nosotros. Testigos de un Cristo resucitado. El que salga elegido se unirá como nosotros, se unirá a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Esos son los apóstoles que han colocado el fundamento de la iglesia. Hechos capítulo 2, cuando Lucas describe el nacimiento de la iglesia, en el versículo 42, la primera parte dice: todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, porque Dios le había confiado esta tarea. La iglesia perseveraba en la enseñanza apostólica porque allí estaba el fundamento que Dios había establecido. Y hoy nosotros no seguimos edificando la iglesia sobre nuevas revelaciones, sobre nuevas inspiraciones, sobre nuevas cosas que a alguien se le pueda ocurrir. Tenemos la palabra de Dios, las Escrituras, y es suficiente, completa, tiene autoridad sobre la iglesia. Ese es el fundamento de los apóstoles y los profetas. La iglesia será tan sólida como sea su fidelidad a la enseñanza apostólica. Hermanos, Cristo sigue edificando su iglesia por medio de la palabra, de las Escrituras y de la fidelidad
a ella, donde la Escritura deja de ocupar ese lugar de fundamento, donde el fundamento comienza a ser reemplazado por lo que opina uno, por lo que opina el otro, porque a mí me gusta, porque alguien lo dijo, por las tradiciones, por las experiencias, porque a mí me pasó. Cuando empezamos a desviarnos, empezamos a mover o empezamos a adulterar ese fundamento por el cual o sobre el cual Dios ha construido su iglesia. Y ese fundamento se pondrá a prueba cuando lleguen justamente las adversidades, los vientos, sobre qué hemos edificado, sobre qué estamos avanzando, sobre qué fundamento. Y la segunda expresión que Pablo utiliza nos dirige directamente al centro de todo fundamento. Cristo es la piedra principal. Él dice, o las Escrituras dicen, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Y Pablo utiliza esta expresión que hace referencia a la piedra angular, que es la primera, o era la primera piedra que se colocaba en una construcción. De ella dependía la dirección y la estabilidad de todo lo que se iba a construir arriba, marcaba la alineación de cada muro y la estabilidad de toda la estructura. Sin esa piedra, cada pared, podríamos decir, terminaría siguiendo su propia dirección. Donde nosotros estamos viviendo, se están haciendo algunas remodelaciones. Y a medida que vamos avanzando, o se va avanzando en la obra con las remodelaciones, y vamos poniendo las cosas a escuadra o en escuadro o a nivel, nos damos cuenta o vamos descubriendo que gran parte de esa construcción ha estado toda su vida fuera de nivel o fuera de escuadra. Y ahora tiramos una manguera, yo no entiendo mucho de esas cosas, pero hay algunos de acá que sí, y nos damos cuenta de que los niveles no coinciden, de que las escuadras no están en escuadra en las paredes. Entonces corregimos una y esa delata a la otra, y delata a la otra, y tenemos que ir corrigiendo una y otra. ¿Por qué? Porque ha fallado el fundamento, porque las paredes se han construido no respetando su fundamento. Y esa piedra, o sin esa piedra fundamental, que es Cristo para la iglesia, nos va a pasar algo parecido. Vamos a construir paredes que no van a estar en escuadra o en nivel. Dios había prometido algo con respecto a esto para su iglesia con el profeta Isaías. Isaías 28:16 dice, miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y probada. Es una preciosa piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad. El que crea jamás será sacudido. Y el Salmo 118 iba a anticipar que esa piedra va a ser rechazada, iba a ser rechazada por los hombres. El versículo 22 dice, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Cristo es esa piedra. Eso es exactamente lo que ocurre con la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5 dice, ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Todo, hermanos, encuentra su sentido en Él. Toda doctrina apunta a Cristo, la predicación debe anunciar a Cristo, la adoración exalta a Cristo, la misión de la iglesia proclama a Cristo, la comunión de la iglesia existe por medio de la unión de Cristo. Cristo es el fundamento de toda la iglesia. Él es la piedra principal, la piedra angular sobre la cual cada uno de nosotros, si no estamos haciendo referencia a los pastores, a los líderes, a aquellos que tengan solamente una responsabilidad, sino sobre la cual toda la iglesia construye.
La iglesia no gira alrededor de un pastor, no gira alrededor de una denominación, no gira alrededor de una tradición, de una cultura o de una visión que alguien alguna vez tuvo. Todo gira alrededor de Jesucristo. Por eso la iglesia puede cambiar de edificio, puede cambiar de pastores, puede cambiar de líderes, de hecho lo hace a menudo. Puede cambiar de programas, puede atravesar épocas muy distintas unas de otras, pero si Cristo es el fundamento, la iglesia va a permanecer firme siempre. Porque el fundamento nunca es o nunca ha sido nuestra capacidad para sostener la iglesia. Porque no podemos hacerlo, nosotros no estamos aquí para sostener algo que Dios ha comenzado. El fundamento siempre es Cristo sosteniendo a su iglesia. Y hago mucho énfasis en esto porque nosotros vivimos en un tiempo, quizás hace mucho ya, pero cada vez se hace más visible, donde muchas personas eligen la iglesia o eligen la iglesia en la que van a participar como quien elige un comercio a donde va a ir a comprar algo, ¿no? Si me gusta la música, si me gustan los de la alabanza, si me gusta el que predica, si me gusta el que no predica, si me gustan las luces, el color de las paredes, si me gustan la forma de los cultos. Y muchas veces terminamos basando nuestra decisión de participar en una congregación por las motivaciones o por las razones equivocadas. La pregunta más importante no debería ser ¿me gusta esta iglesia o no? O ¿me siento cómodo en esta iglesia o no? Si bien tenemos una responsabilidad humana con nuestros hermanos, nadie está negando eso, pero hay algo que tiene que ser mucho más importante en cuanto a la vida de la iglesia, y es identificar si Cristo es o no es el fundamento de la misma. Y no estamos hablando solamente de que los mensajes sean cristocéntricos, o de que los devocionales o las enseñanzas en los grupos pequeños sean cristocéntricos. Estamos hablando de una vida cristocéntrica, donde cada uno de los hermanos vive según Cristo, donde podemos expresar el perdón, donde podemos hablarnos con amor, donde podemos estar y participar de una unión que va mucho más allá de nuestros pareceres, de nuestras opiniones o de nuestras posturas. Porque una iglesia centrada en Cristo podrá tener muchas debilidades humanas, y de hecho lo tiene, pero tendrá aquello que ninguna otra cosa puede reemplazar, y es el fundamento correcto. Y la segunda pregunta que este texto responde es ¿cómo crece esa edificación, esa gran obra del Señor? El versículo 21 dice, estamos cuidadosamente unidos a Él y vamos formando un templo santo para el Señor. La Reina Valera para este mismo versículo dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Va creciendo. Y acá pasamos a lo siguiente, todo fundamento tiene un propósito. Sostener algo, ¿sí? Sostener ese edificio, y ahora Pablo está diciendo que ese edificio va creciendo. No es que creció, no es que algún día va a crecer, dice va creciendo, es una acción continua, constante. Cristo no terminó su obra el día que nos salvó, ya lo hemos dicho antes. Él continúa trabajando, edificando su iglesia. Esto significa que no somos una foto estática, no somos un retrato, sino que somos una obra en construcción. Si de pronto ahora hacemos cosas que antes no las hacíamos, o dejamos de hacer cosas que antes las hacíamos, guiadas por las Escrituras, qué bueno, porque de eso se trata, de ir creciendo, de ir avanzando, porque somos una obra en construcción. Pasaba con Nehemías, nadie llegaba a Jerusalén una mañana y encontraba todo el muro reconstruido, todas las entradas terminadas. Cada día había una piedra nueva, cada día había alguien que trabajaba, cada día el muro avanzaba un poco más, y poco a poco llegaron a concluir esa obra. Y de la misma
forma ocurre con la iglesia. Cada día Cristo sigue edificando según su buena y perfecta voluntad. Estamos cuidadosamente unidos a Él, dice Pablo. No somos solamente piedras que estamos desparramadas o amontonadas en un lugar y hacemos un bulto. Dice que estamos cuidadosamente unidas. Eso significa que cada uno ocupa un lugar importante en esa obra del Señor. Cada piedra sostiene a la otra. Cada piedra depende de la que está a su lado, y eso rompe esa idea de un cristianismo independiente. A veces nosotros preferiríamos que nuestra fe sea privada, ¿no? E independiente, que no tenga que lidiar con mis hermanos, que no tenga que congregarme, que no tenga que asumir responsabilidades, porque eso es lo que prefiere nuestra carne, es lo más cómodo. Pero no es lo que Dios ha pensado, lo que Dios ha diseñado para su construcción, para su edificio. No hay algo como una relación con Dios sin que nosotros podamos involucrarnos con los demás creyentes. Por eso Pablo dice que estamos unidos cuidadosamente para formar ese edificio. ¿Y cómo ocurre esa edificación? Bueno, si nos vamos a Efesios capítulo 4, versículo 15, dice lo siguiente: en cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido, hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Crecimiento, unión, edificación, amor, Cristo, colaboración, todo está conectado. Entonces, si tendríamos que responder a la pregunta ¿cómo crece la iglesia? Bueno, Cristo utiliza a su propia iglesia para el crecimiento de la misma. No podemos crecer como iglesia si no nos comprometemos con ella. No podemos crecer como iglesia si no nos rozamos con ella. Muchas veces pensamos que congregarnos consiste en venir y recibir y ya está. Si meto 3 domingos al mes estoy bastante bien, pues son 4, tengo el 75% de participación. Va más que el 50%. Pero ser parte de la iglesia no es solamente congregarnos y ya, servirnos de algo. Por eso tenemos un montón de creyentes que un día van a una congregación, otro día van a otra, se sirven un poco allá, después se sirven allá. Me gusta la alabanza de allá, entonces tal día voy allá, me gusta el mensaje de allá, tal día voy allá. Hermanos, esa no es la vida congregacional que Dios ha diseñado para su pueblo, para su iglesia. Porque la vida congregacional consiste en participar de la edificación mutua los unos con los otros. No se trata de que vengo a servirme de un programa por el cual otros trabajan y sirven. Se trata de aportar lo que Dios ha depositado en nuestras manos para que otros hermanos sean edificados. Entonces dejamos de pensar si la música me gusta, si el volumen está fuerte, si está despacio, si el predicador predicó largo, corto, porque estamos pensando en edificarnos mutuamente, en edificar ese gran edificio. Dios nos usa a los unos y a los otros para sostenernos. Y en esa función, en ese propósito de la iglesia, todos son partes. No significa que todos van a pararse delante y van a tener un gran mensaje, una reflexión, o que cada uno de ustedes va a estar al frente de un grupo pequeño y va a poder ministrar a otros cristianos. No significa que todos haremos lo mismo, pero mediante una conversación, mediante una oración, mediante una visita, una palabra de aliento, un abrazo,
mediante el interés, mediante una palabra de ánimo, una comida compartida, una exhortación hecha con amor, una presencia en tiempos de dificultad, de dolor, de pérdida, de duelo. Así crece la iglesia, así se edifica, así nos edificamos mutuamente, no solamente desde el culto de un domingo, que tiene muchísima importancia que congreguemos y que estemos y que sea nuestra principal actividad del fin de semana. Pero hermanos, hay una vida que rodea a la iglesia, la cual nos hace parte y la cual en esa unión cuidadosa que Dios ha hecho, tiene un propósito de edificación para los demás. La iglesia crece así, cuando todo el cuerpo funciona como Cristo lo ha diseñado. Por eso el versículo 16 de Efesios capítulo 4 dice: Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, no dice los apóstoles o no dice los pastores o los líderes solamente, dice cada parte al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen. Cristo no solamente está construyendo un edificio hermoso, sino que también, y esta es la última pregunta, Él está preparando un lugar para que Dios mismo habite. La tercera pregunta que podemos hacerle a este texto de Efesios capítulo 2 es: ¿con qué propósito Dios está edificando su iglesia? Y la iglesia tiene un gran propósito, un propósito glorioso, y ese propósito es ser morada de Dios. El versículo 22 dice: por medio de Él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Donde Dios vive mediante su Espíritu. Y hay una pregunta que podríamos decir atraviesa toda la humanidad: ¿dónde está Dios? ¿Dónde vive Dios? ¿Dónde habita Dios? Y cuando Adán y Eva fueron creados, Dios caminaba en medio del huerto. Después del pecado, esa comunión fue quebrantada. Entonces Dios mandó a construir un tabernáculo. Después, más adelante, mandó a construir el templo de Jerusalén. Y en todos estos casos la gloria de Dios descendía para habitar en medio de su pueblo, pero no eran el propósito final. El tabernáculo, el templo y todas estas cosas eran sombras. Fíjense, o leamos lo que dice Juan capítulo 1, 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Esa palabra habitó significa tabernaculizó. Lo que antes era una sombra, lo que antes era un anticipo, ahora se hizo realidad. Jesús se convirtió en ese verdadero lugar donde Dios habitó con los hombres. Y después de esto, Cristo ascendió a los cielos, y no es que hemos quedado huérfanos, sino que nos ha dejado a su Espíritu. Y las Escrituras del Nuevo Testamento están llenas cuando nos dicen que nosotros somos templo de ese Espíritu, el Espíritu de Dios. Ahora, si tendríamos que responder a la pregunta, ¿dónde habita Dios? Ya no habita en un templo, ya no habita en un edificio, ya no habita en un lugar geográfico como Jerusalén, ahora habita en un pueblo. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Ustedes llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Entonces, la iglesia deja de ser ese grupo de personas solamente que se ponen de acuerdo para tener un programa dominical. La iglesia deja de ser ese grupo de personas solamente donde van y participan de una u otra actividad. Ahora la iglesia es el lugar donde Dios decidió manifestar su presencia en el mundo. Y esto es mucho más profundo. Esto debe cambiar nuestra forma de ver a la iglesia. Si esta iglesia es la morada de Dios, entonces la iglesia necesita ser tratada con reverencia.
con temor, con respeto, con amor, con compromiso, no porque estas paredes sean sagradas o porque este lugar sea sagrado, sino porque Cristo nos ha comprado a cada uno de nosotros con el precio de su sangre. Eso es la iglesia. Por eso el Antiguo Testamento, todas las cartas apostólicas insisten tanto en el cuidado de la iglesia, en la unidad, en el amor, en el oren unos por otros, sopórtense unos a otros, perdónense unos a otros. Porque es algo sagrado, porque es el lugar, es el pueblo donde Dios decide habitar. No estamos tratando simplemente con personas y ya. Este no es un club social más del cual podemos ser parte. Este es el pueblo santo de Dios, la iglesia. Y nosotros debemos aprender a mirar a la iglesia como Dios ve a su iglesia. Dios ve a su iglesia santa, pura, obediente, perfecta. Porque Dios ve a Cristo en su iglesia. Y esto nos debe animar, nos debe llevar a amar, a tratar, a comprometernos y a involucrarnos con la iglesia de una forma apasionada. Porque estamos amando, porque nos estamos involucrando en aquello que Dios ha amado y sigue amando, en aquello que Dios está haciendo este tiempo, esa gran construcción de Dios, en ese gran edificio de Dios. Y para terminar, les digo lo siguiente: en los tiempos de Nehemías, en esta tarea de la reconstrucción de los muros de Jerusalén, cada familia hizo su parte. Cada familia levantó una parte del muro, construyó la torre que le correspondía, se ocupó de las maderas, de los materiales. Y al terminar esa obra edilicia, la ciudad volvió a reflejar esa gloria de Dios entre medio de todas las naciones. Hoy Cristo continúa una construcción, pero una construcción mucho más grande que un muro de una ciudad. Es la construcción de su iglesia. Cada creyente, cada uno de nosotros es una piedra viva que Él coloca exactamente donde tiene que estar, donde Él quiere que esté, cuidadosamente. Y mientras esa obra continúa, mientras Él sigue edificando, mientras Él sigue trabajando en medio de nosotros, Dios mismo habita en este lugar. Y no estamos hablando de un lugar físico, estamos hablando de su pueblo. Por eso, la pregunta que hacíamos al comienzo, si Cristo está dedicando su tiempo en edificar su iglesia, esa es su ocupación en este tiempo. La pregunta es, ¿qué lugar ocupa esa obra en nuestras vidas? Porque Dios, al incluirnos en su pueblo, al incluirnos en su iglesia, en su edificio, nos hace parte a cada uno de nosotros de esa edificación. Cada uno de nosotros es parte de esa edificación. La edificación de los santos es uno de los grandes propósitos de la iglesia. Entonces, cuando nos tenemos que corregir con amor, no es con el propósito de lastimarnos. Entonces, cuando tenemos que abrazar con amor, es con el propósito de edificarnos. Cuando tenemos que dar una palabra de ánimo, cuando tenemos que estar en momentos de dificultad, no lo hacemos por un compromiso humano solamente. Lo hacemos porque estamos todos con esta misma misión, bajo este mismo propósito, que es la construcción del edificio santo de Dios, que es su iglesia. Que Dios nos conceda amar la iglesia como Cristo la ama. ¿Quién daría su vida por la iglesia? ¿Quién daría su vida? A veces no queremos ni siquiera venir al culto porque es más cómodo estar en casa.
pero Cristo ha dado su vida por la iglesia. Que Dios nos conceda el amar a la iglesia como Cristo la ama, a servir a la iglesia como Cristo la ha servido y a comprometernos con ella. A comprometernos con ella, porque no estamos participando de una idea humana, de un proyecto humano solamente. Estamos siendo incorporados a la gran obra que Cristo está edificando para la gloria de Dios. Amén. ¿Querés ponerte de pie donde estás? Y como iglesia, como edificio santo de Dios, vamos a orar juntos y vamos a darle gracias a Dios por hacernos parte de su obra, de su edificio, por habernos unido cuidadosamente por medio de su Espíritu, para que cada uno de nosotros, en el lugar donde Él nos ha colocado, con los dones, con los recursos y con los talentos que Él nos ha regalado, podamos ser parte de la edificación mutua. Que año tras año, todos los que estamos acá podamos ser edificados por la iglesia y por medio de la iglesia. Y eso va a depender de cuánto decidamos comprometer nuestras vidas con el gran proyecto de Dios, la gran construcción de Dios. Padre, en esta noche queremos darte gracias por tu palabra y gracias por este tiempo que has preparado para que podamos encontrarnos, para que podamos reunirnos, podamos ser esa expresión visible de esa obra espiritual que has comenzado hace mucho tiempo atrás, que es tu iglesia. Gracias por involucrarnos en ella, por el privilegio que nos has regalado de ser parte de tu iglesia aquí y en este lugar. Gracias porque, según tu palabra, nos has unido cuidadosamente, no solamente a ti, sino a cada uno de nuestros hermanos, y podemos ser de herramienta para edificarnos unos a los otros. Ayúdanos con esta tarea y con este propósito, para que cada vez más frecuentemente podamos dejar de mirar nuestros propios intereses, nuestros gustos y nuestras comodidades, y podamos empezar a mirar a nuestro hermano y a aportar y colaborar para su edificación también. Gracias por este gran proyecto, por este gran edificio que has comenzado a construir y que aún día a día lo sigues haciendo. En el nombre de Cristo Jesús oramos.